El gigantesco semental blanco derribó violentamente a 3 domadores, provocando que el millonario apostara una fortuna a que era imposible domarlo. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando los ojos azules del animal se clavaron en los suyos, desafiándolo a probar que el respeto podía conquistar donde la fuerza había fracasado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Continuemos. En las vastas llanuras de la hacienda El Imperio, propiedad del magnate Eduardo Montero, la tierra se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Campos dorados que brillaban bajo el sol abrasador, cercas impecables que delimitaban los terrenos más codiciados de la región y establos de mármol que más parecían palacios que refugios para animales. Todo en aquella propiedad exudaba opulencia y poder, un reflejo fiel de su dueño, un hombre que había construido su fortuna comprando lo que otros consideraban imposible de poseer. Eduardo Montero, a sus 50 años, era conocido en todo el país por su ambición desmedida y su afición por los caballos de pura raza. Su establo albergaba a los ejemplares más costosos y premiados del circuito internacional. Para él, estos magníficos animales no eran más que otro símbolo de su estatus, trofeos vivientes que exhibía con orgullo ante sus invitados en las exclusivas fiestas que organizaba en su hacienda. Aquella mañana de verano, Eduardo paseaba por sus terrenos acompañado de su capataz, Héctor, y 2 de sus socios más importantes. Vestía un traje impecable a pesar del calor, su cabello perfectamente peinado y sus zapatos italianos relucientes que contrastaban con el polvo del camino. Su mirada arrogante escudriñaba cada rincón de su propiedad mientras hablaba de sus últimas adquisiciones. «Caballeros, lo que están a punto de ver vale cada centavo de los 5 millones que pagué por él», anunció con orgullo mientras se acercaban a un corral apartado del resto. Los hombres intercambiaron miradas de curiosidad y siguieron a Eduardo. Al llegar al corral, los 3 hombres contuvieron la respiración. Allí, en medio del espacio cercado, se alzaba imponente un semental blanco como la nieve. Su musculatura perfecta se marcaba bajo su pelaje inmaculado, que brillaba como plata pulida bajo el sol. La crin, larga y sedosa, ondeaba con la brisa como si tuviera vida propia, pero lo más impresionante eran sus ojos, de un azul tan profundo que parecían contener el cielo mismo, y en ellos ardía una furia salvaje e indomable. «Les presento a Tormenta Blanca», dijo Eduardo con una sonrisa satisfecha. «El último descendiente de una legendaria línea de caballos salvajes del norte. Dicen que es imposible de domar». El caballo relinchó con fuerza y golpeó el suelo con sus poderosos cascos, levantando una nube de polvo. Su cuerpo entero irradiaba poder y rebeldía. A diferencia de los otros caballos de Eduardo, que exhibían una elegancia domesticada, Tormenta Blanca era pura energía salvaje contenida. «Ningún domador ha logrado montarlo», continuó Eduardo. 3 de los mejores entrenadores del país lo han intentado y los 3 terminaron en el hospital. Es magnífico, ¿no creen? Un espíritu imposible de quebrar. Uno de los socios, un hombre bajo y regordete con un bigote fino, se ajustó las gafas y preguntó con curiosidad: «¿Y para qué quieres un caballo que no puede ser montado, Eduardo? ¿De qué sirve tener semejante bestia si no puedes exhibirla en competencias?» Eduardo soltó una carcajada y palmeó el hombro de su socio. «Porque, mi querido amigo, lo que es imposible para otros no lo es para mí. Todo tiene un precio, incluso el espíritu más salvaje. Es solo cuestión de encontrar al domador adecuado o de romper al animal adecuadamente». Las palabras flotaron en el aire caliente, cargadas de una crueldad apenas disimulada. Los hombres guardaron silencio, observando al magnífico animal
que parecía entender cada palabra, pues en ese momento levantó la cabeza y clavó su mirada azul directamente en Eduardo. Por un instante, algo parecido al miedo cruzó el rostro del magnate, pero rápidamente lo disimuló con otra sonrisa arrogante. Dentro de un mes organizaré una fiesta aquí mismo. Para entonces Tormenta Blanca estará domado y yo mismo lo montaré frente a todos ustedes. Será la joya de mi colección. Los hombres asintieron, aunque sus miradas delataban escepticismo. El caballo, como si comprendiera el reto, se alzó sobre sus patas traseras y relinchó con furia, una imagen imponente contra el cielo azul. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en una pequeña cabaña a las afueras del pueblo más cercano, Manuel Rojas despertaba con el canto de los gallos. A sus 60 años, las arrugas marcaban profundamente su rostro curtido por el sol y el viento. Su cabello, antes negro como el carbón, ahora lucía canas que brillaban como hilos de plata bajo la luz que se filtraba por la ventana. Vestía de manera simple, una camisa gastada, pantalones de mezclilla desgastados y botas que habían recorrido más caminos de los que podía recordar. Manuel no siempre había vivido en aquella humilde cabaña. En otro tiempo, había sido uno de los domadores de caballos más respetados del país. Su nombre era leyenda entre los rancheros y hacendados. Se decía que tenía un don especial, una conexión única con los caballos más difíciles. No los domaba con fuerza o miedo, como hacían otros, sino con paciencia y entendimiento. El secreto está en los ojos, solía decir. Cuando miras a un caballo a los ojos, ves su alma. Y cuando él mira la tuya, nace la confianza. Pero eso había sido antes de la guerra que lo llevó lejos de su tierra, antes de las heridas que marcaron su cuerpo y su espíritu, antes de perder a su esposa y de que su único hijo se marchara a la ciudad, cansado de la vida simple del campo. Manuel había regresado como un hombre cambiado, más callado y solitario. Se había apartado del mundo de los caballos de competición y las grandes haciendas, prefiriendo la tranquilidad de su pequeña parcela donde criaba algunas gallinas y cultivaba sus propias verduras. Aún así, no había abandonado por completo su conexión con los caballos. A veces, los campesinos locales le traían animales con problemas, caballos asustados o difíciles que nadie más podía manejar. Manuel los ayudaba sin pedir nada a cambio, encontrando en esos momentos un pedazo de la paz que había perdido. Aquella mañana, mientras tomaba su café en el porche desgastado por el tiempo, escuchó el ruido de un vehículo acercándose. No era común recibir visitas, y menos tan temprano. Se incorporó lentamente, apoyándose en la vieja silla de madera, y entrecerró los ojos para distinguir la nube de polvo que se aproximaba por el camino de tierra. Un elegante automóvil negro se detuvo frente a su cabaña. Del vehículo descendió Héctor, el capataz de la hacienda El Imperio. Manuel lo conocía de vista, aunque nunca habían intercambiado más que saludos distantes en el pueblo. Héctor era conocido por su lealtad ciega hacia Eduardo Montero y por ejecutar sin cuestionamientos las órdenes de su patrón, incluso las más cuestionables. «Buenos días, señor Rojas», saludó Héctor quitándose el sombrero en un gesto de respeto que contrastaba con su habitual arrogancia. «Espero no molestarlo tan temprano». Manuel asintió levemente, sin responder, esperando a que el hombre explicara el motivo de su inesperada visita. «Vengo en nombre de don Eduardo Montero», continuó Héctor. «Mi patrón requiere de sus servicios. Está dispuesto a pagar generosamente». Manuel tomó un sorbo de su café con calma deliberada antes de responder. «Hace años que no trabajo para hacendados, y menos para hombres como Montero. No necesito su dinero». Héctor esbozó una sonrisa tensa. «Creo que querrá escuchar la oferta completa, señor Rojas. Don Eduardo ha adquirido un caballo
especial, un ejemplar único que nadie ha logrado domar. Ha oído hablar de su don con los caballos difíciles y está dispuesto a pagarle 50,000 pesos si logra domarlo en menos de un mes. Manuel soltó una risa seca y negó con la cabeza. 50,000 pesos era más dinero del que había visto en toda su vida, pero conocía bien la reputación de Eduardo Montero. Los rumores sobre cómo trataba a sus caballos cuando no cumplían sus expectativas se esparcían como pólvora entre los trabajadores de la región. Dígale a su patrón que busque a otro. Yo ya no estoy para esos trotes, respondió Manuel, dando media vuelta para entrar a su cabaña. Señor Rojas, insistió Héctor, avanzando un par de pasos, no se trata de cualquier caballo, es un ejemplar único, un semental blanco como nunca ha visto. Don Eduardo está organizando una gran fiesta para mostrar al animal ya domado. Ha apostado una fortuna que puede ser domado en un mes. Manuel se detuvo en el umbral de la puerta. Algo en la descripción del caballo había captado su atención. Recordaba las historias que su abuelo le contaba cuando era niño, sobre los caballos salvajes del norte, criaturas de espíritu indomable que representaban la libertad en su forma más pura. ¿De dónde sacó Montero a ese animal?, preguntó sin volverse. Lo compró a unos cazadores que lo capturaron en las montañas del norte. Es el último de su clase, según dicen. Un animal magnífico, pero completamente salvaje. 3 domadores lo han intentado ya. Los 3 fracasaron. Manuel permaneció en silencio, considerando las palabras de Héctor. No era el dinero lo que lo tentaba, sino la oportunidad de estar frente a frente con un ejemplar como ese. En sus años como domador, había trabajado con cientos de caballos, pero nunca con uno verdaderamente salvaje, nacido y criado en libertad. Si no le interesa el dinero, continuó Héctor, percibiendo la duda en el viejo domador, don Eduardo está dispuesto a ofrecerle algo más. La pequeña parcela al este del río, la que tiene el manantial. Sabe que ha intentado comprarla durante años. Será suya si logra domar al caballo. Aquella parcela, con su manantial de agua clara y sus fértiles tierras, había sido el sueño de Manuel desde que regresó a la región. Había intentado comprarla, pero el precio siempre estaba fuera de su alcance. Era el lugar perfecto para establecerse definitivamente, para quizás convencer a su hijo de regresar y construir juntos algo que pudiera perdurar. Manuel se volvió lentamente, sus ojos entrecerrándose mientras evaluaba la sinceridad en el rostro de Héctor. ¿Qué garantía tengo de que Montero cumplirá su palabra? Héctor extrajo un sobre de su chaqueta y se lo extendió. Un contrato, firmado y notariado. La tierra será suya cuando el caballo esté domado. Manuel tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas, lo abrió y leyó el documento con cuidado. Todo parecía en orden, aunque había una cláusula que le hizo fruncir el ceño. Aquí dice que si no logro domarlo en un mes debo pagar 50,000 pesos a Montero. Héctor se encogió de hombros. Mi patrón no juega si no hay algo en riesgo para ambas partes. Si no está seguro de poder domarlo, quizás tenga razón y debería buscar a otro. Manuel dobló cuidadosamente el contrato y lo devolvió al sobre. En sus mejores tiempos, un mes habría sido más que suficiente para domar cualquier caballo, pero eso había sido hace años, cuando su cuerpo no se quejaba con cada movimiento y sus reflejos eran rápidos como el rayo. Aún así, la idea de trabajar con un caballo verdaderamente salvaje, de establecer una conexión con un espíritu libre como ese, despertaba algo en su interior que creía dormido para siempre. Necesito ver al caballo primero, dijo finalmente. No firmaré nada hasta haberlo visto con mis propios ojos. 1 hora más tarde, el automóvil de Héctor se detenía frente a los imponentes establos de la hacienda El Imperio. Manuel observaba en silencio el paisaje mientras avanzaban.
Los campos verdes y perfectamente cuidados, las cercas impecables, los trabajadores que se apresuraban a cumplir sus tareas bajo la mirada vigilante de los capataces. Todo contrastaba con la sencillez a la que estaba acostumbrado. Al bajar del vehículo, Manuel se ajustó el sombrero gastado y siguió a Héctor hacia un corral apartado. A medida que se acercaban, podía sentir la presencia del animal antes incluso de verlo. Una energía poderosa e indómita que emanaba como ondas en el aire. Y entonces lo vio. El semental blanco estaba en el centro del corral, su pelaje brillante bajo el sol de mediodía. Era más grande de lo que Manuel esperaba, con músculos poderosos que se marcaban bajo su piel, como si hubieran sido esculpidos en mármol vivo. Su crin y cola, de un blanco inmaculado, ondeaban con la brisa como estandartes de libertad. Pero lo que más impresionó a Manuel fueron sus ojos, profundos, intensos, de un azul que parecía contener toda la vastedad del cielo. En ellos no había miedo, solo una determinación feroz y un orgullo indomable. «Es magnífico», murmuró Manuel, sin poder contener su admiración. «¿Cree que puede domarlo?», preguntó Héctor, con un tono que dejaba entrever su escepticismo. Antes de que Manuel pudiera responder, una voz resonó detrás de ellos. «Ah, veo que ha traído al famoso domador». Eduardo Montero se acercaba con paso decidido, vestido con un traje que probablemente costaba más que todo lo que Manuel poseía. Su sonrisa, fría y calculadora, no llegaba a sus ojos. «Manuel Rojas», dijo Eduardo, extendiendo su mano. «He oído hablar mucho de usted. Dicen que tenía un don especial con los caballos, aunque claro, eso fue hace muchos años». Manuel estrechó brevemente la mano de Eduardo, sintiendo una inmediata antipatía hacia el hombre. «Y este es Tormenta Blanca», continuó Eduardo, señalando al semental. «Un nombre apropiado, ¿no le parece? Poderoso, impredecible, destructivo. Un espíritu salvaje que nadie ha podido quebrar, aún». El caballo, como si entendiera que hablaban de él, levantó la cabeza y relinchó con fuerza, golpeando el suelo con sus cascos en un gesto de desafío. «No se trata de quebrar su espíritu», respondió Manuel, sin apartar los ojos del animal. «Se trata de ganarse su confianza, de establecer una conexión». Eduardo soltó una carcajada. «Ahórreme la poesía, Rojas. Un caballo es una herramienta, un símbolo de estatus. Ese animal me costó 5 millones de pesos. No me importa cómo lo haga, solo quiero verlo domado y listo para ser montado en mi fiesta dentro de un mes». Manuel guardó silencio, observando al semental que ahora los miraba fijamente, como evaluándolos. «¿Ha decidido aceptar mi oferta?», preguntó Eduardo. «La tierra o el dinero, lo que prefiera. Pero si falla, me deberá 50,000 pesos. Un pequeño incentivo para asegurarme de que pondrá todo su empeño». «¿Y si me niego?». Eduardo sonrió, una sonrisa que no tenía nada de amable. «Entonces buscaré a otro domador, y si nadie logra domarlo, bueno, siempre hay un mercado para los caballos de carne. Sería una lástima desperdiciar tanta carne de calidad, ¿no cree?». Las palabras cayeron como plomo en el estómago de Manuel. Sabía que no era una amenaza vacía. Hombres como Eduardo Montero veían a los animales como objetos, posesiones que podían desecharse cuando ya no eran útiles o rentables. Miró nuevamente a Tormenta Blanca. El magnífico animal parecía devolverle la mirada, como si entendiera perfectamente la situación en la que ambos se encontraban. «Acepto», dijo finalmente Manuel, «pero trabajaré con mis métodos y a mi ritmo. Nadie interfiere». «Tiene un mes», respondió Eduardo extendiendo la mano con el contrato y una pluma. «Ni un día más». Manuel firmó el documento, sintiendo que estaba sellando un pacto con el diablo. Pero mientras miraba al semental blanco, algo en su corazón le decía que había tomado la decisión correcta.
no por la tierra o por desafiar a un hombre como Montero, sino por el caballo mismo, por la oportunidad de conectar una vez más con la esencia pura y verdadera de estos nobles animales que habían sido su pasión durante toda su vida. «Empiezo mañana al amanecer», dijo Manuel, devolviendo el contrato firmado, «y necesitaré un lugar para quedarme aquí mismo, cerca del corral». Eduardo asintió con un gesto displicente. «Héctor se encargará de todo. Un mes, Rojas. El reloj ya está corriendo». El amanecer pintaba el cielo con tonos rosados y dorados cuando Manuel salió de la pequeña cabaña que Héctor le había asignado. Era poco más que un cobertizo con una cama y una mesa, pero Manuel no necesitaba más. Había pasado la noche casi sin dormir, pensando en Tormenta Blanca y en el desafío que tenía por delante. Se dirigió al corral con paso tranquilo, llevando solo lo esencial: una soga enrollada en el hombro, una cantimplora con agua y un pequeño saco con manzanas frescas. No creía en usar espuelas, fustas o bocados duros. Sus herramientas siempre habían sido la paciencia, el respeto y la comprensión. Cuando llegó al corral, Tormenta Blanca ya estaba despierto. El majestuoso animal recorría el perímetro de la cerca con pasos elegantes, pero tensos, como un prisionero evaluando los límites de su celda. Al notar la presencia de Manuel, se detuvo y levantó la cabeza, sus ojos azules fijos en el hombre, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «Buenos días, amigo», dijo Manuel en voz baja, acercándose lentamente a la cerca. «Hoy solo vamos a conocernos, nada más». El caballo resopló y sacudió la cabeza, como si entendiera las palabras pero no confiara en ellas. Manuel observó con atención cada detalle del animal, la forma en que sus músculos se tensaban bajo la piel, cómo sus orejas se movían captando cada sonido, la manera en que su respiración se aceleraba ligeramente ante la presencia humana. Sin prisa, Manuel se sentó en un pequeño banco junto a la entrada del corral, sacó una manzana de su bolsa y comenzó a cortarla con su navaja. El aroma dulce se expandió en el aire de la mañana. Tormenta Blanca dilató las fosas nasales, captando el olor, pero se mantuvo a distancia. «No tengo prisa», murmuró Manuel, dando un mordisco a un trozo de manzana. «El tiempo corre diferente para ti y para mí, ¿verdad? Tú vienes de las montañas, donde los días se miden por el movimiento del sol y las estaciones. Yo vengo de un mundo donde los hombres como Montero creen que todo tiene un precio y un plazo». Manuel pasó así la primera hora, simplemente hablando en voz baja, comiendo su manzana y observando al caballo, que poco a poco parecía menos tenso, aunque seguía manteniendo la distancia. Cuando el sol ya estaba alto en el cielo, Manuel se levantó lentamente y dejó varios trozos de manzana sobre la cerca. Luego, sin intentar entrar al corral, se alejó y se sentó bajo la sombra de un árbol cercano. Desde allí podía observar al animal sin que su presencia fuera una amenaza constante. Tormenta Blanca esperó varios minutos después de que Manuel se alejara antes de acercarse cautelosamente a la cerca. Olfateó los trozos de manzana y, tras dudar un momento, los tomó uno a uno con sus labios suaves. Manuel sonrió para sí mismo. Era un comienzo pequeño, pero significativo. «Veo que has avanzado mucho», dijo una voz sarcástica detrás de él. Eduardo Montero se acercaba con su habitual traje impecable, acompañado por Héctor y otro hombre que Manuel no conocía. «Un día menos, y lo único que has logrado es darle de comer al animal». Manuel no se molestó en levantarse. Cada caballo tiene su tiempo, este más que ninguno. Eduardo soltó una risa despectiva. «Tiempo es justo lo que no tienes, Rojas. 29 días y contando». El hombre desconocido que llevaba una libreta en la mano se adelantó. «Soy Gustavo Lara, del Diario Regional. Don Eduardo me ha invitado a documentar el proceso de doma del famoso Tormenta Blanca.
¿Le importa si le hago algunas preguntas, señor Rojas? Manuel frunció el ceño, mirando a Eduardo con reproche. No me gustan las distracciones cuando trabajo con un caballo. Oh, Gustavo no interferirá, respondió Eduardo con una sonrisa que no ocultaba su satisfacción. Solo está aquí para registrar el éxito o el fracaso. La noticia de este desafío ya está circulando entre mis amigos hacendados. Muchos han apostado a que el caballo no podrá ser domado. Yo, por supuesto, he apostado a tu favor, Rojas. No me defraudes. Manuel comprendió entonces que Eduardo había convertido la doma de Tormenta Blanca en un espectáculo, una oportunidad para exhibir su poder y riqueza. El caballo no era más que un peón en su juego de apariencias, y él, Manuel, otro peón más. Las apuestas son asunto suyo, no mío, respondió Manuel secamente. Mi trato es con el caballo, no con sus amigos. Eduardo se encogió de hombros con indiferencia. Como sea, Gustavo estará por aquí regularmente. Procura darle algo interesante que escribir. Los tres hombres se alejaron, dejando a Manuel con un sabor amargo en la boca. La presencia del periodista complicaba las cosas. La presión aumentaba, y eso era justo lo que no necesitaba para trabajar con un animal tan sensible como Tormenta Blanca. Cuando volvió a mirar hacia el corral, notó que el caballo se había alejado, nervioso por la presencia de los otros hombres. Todo el progreso de la mañana parecía haberse esfumado. «No te preocupes», murmuró Manuel. «Ellos no entienden, pero nosotros sí. Esto no es una carrera». Durante los siguientes 3 días, Manuel siguió la misma rutina. Llegaba al amanecer, se sentaba cerca del corral y simplemente estaba allí, hablando suavemente, dejando trozos de manzana, observando y aprendiendo. Cada día Tormenta Blanca se acercaba un poco más, se mantenía un poco menos alerta. Mostraba una curiosidad cautelosa hacia este humano que no intentaba atraparlo ni forzarlo. Al 4.º día, Manuel decidió que era momento de entrar al corral. Lo hizo al amanecer, cuando el caballo estaba más tranquilo. Abrió la puerta lentamente y entró sin hacer movimientos bruscos, sin mirar directamente al animal, que inmediatamente se tensó y se alejó al extremo opuesto. Manuel simplemente se sentó en el centro del corral, sacó una manzana de su bolsillo y comenzó a cortarla, como había hecho los días anteriores. Dejó los trozos en el suelo frente a él y esperó. El sol ascendía lentamente en el cielo, mientras el hombre y el caballo permanecían en una especie de duelo silencioso. Tormenta Blanca observaba fijamente a Manuel, sus ojos azules evaluando cada respiración, cada pequeño movimiento. Manuel, por su parte, mantenía una calma exterior que contrastaba con la tensión que sentía por dentro. Un movimiento equivocado, una señal mal interpretada, y podría perder toda la confianza que había logrado construir. Pasó 1 hora, luego 2. El calor aumentaba, pero Manuel no se movía de su posición. Finalmente, cuando el sol estaba en su cenit, Tormenta Blanca dio un paso hacia él, luego otro y otro más. Con cautela, el animal se acercó lo suficiente para tomar uno de los trozos de manzana del suelo. Manuel contuvo la respiración, manteniendo la mirada baja, dándole espacio al caballo. Cuando Tormenta Blanca terminó de comer los trozos del suelo, Manuel lentamente extendió su mano, ofreciéndole el último trozo de manzana que había guardado. El caballo dudó, resopló suavemente y finalmente, con extrema cautela, tomó la manzana directamente de la palma de Manuel. Fue un momento breve, pero eléctrico. El contacto de los suaves labios del caballo en su mano envió una corriente de emoción por el cuerpo de Manuel. Era el primer contacto voluntario, el primer acto de confianza. «Gracias», susurró Manuel sin moverse aún. «Gracias por confiar». Como si hubiera entendido,
Tormenta Blanca se quedó unos segundos más cerca antes de retroceder nuevamente a una distancia segura. Pero algo había cambiado en su mirada. La desconfianza absoluta había dado paso a una curiosidad cautelosa. Cuando Manuel salió del corral una hora después, encontró a Gustavo Lara esperándolo con su libreta. «Impresionante, señor Rojas», dijo el periodista. 4 días, y ya ha logrado que el caballo coma de su mano. Los otros domadores no consiguieron ni acercarse a él. Manuel se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Esto no es un concurso ni un espectáculo. Es una conversación entre 2 seres que hablan idiomas diferentes. Gustavo sonrió anotando la frase. Poético. ¿Cree que logrará domarlo en el tiempo establecido? Manuel miró hacia el corral, donde Tormenta Blanca ahora trotaba con más libertad, como si un peso invisible se hubiera aligerado de sus hombros. «No se trata de domarlo», respondió finalmente. «Se trata de entenderlo, y para eso ambos necesitamos tiempo». Los días siguientes transcurrieron con una lentitud deliberada, marcados por pequeños avances y momentos de tensión. Manuel llegaba cada mañana antes del amanecer y se retiraba cuando el sol comenzaba a ocultarse. Pasaba horas dentro del corral, a veces simplemente sentado, otras veces caminando lentamente por el perímetro, siempre respetando el espacio de Tormenta Blanca. Al 10º día, Manuel consiguió acercarse lo suficiente para tocar brevemente el cuello del semental. Fue un contacto fugaz, apenas un roce de sus dedos sobre el pelaje blanco y sedoso, pero significó un paso enorme. El caballo se alejó inmediatamente después, pero no con el pánico que había mostrado en los primeros días. Era más bien un movimiento calculado, como si dijera, «Hasta aquí por hoy». Esa tarde, cuando Manuel salía del corral, encontró a Eduardo Montero esperándolo junto a Gustavo, el periodista, y otros 2 hombres que reconoció como hacendados de la región. 10 días, Rojas, dijo Eduardo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. 1/3 del tiempo ya se ha ido, y el caballo sigue tan salvaje como el primer día. Manuel se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente con el antebrazo. Tiene su opinión y yo la mía. Para mí, cada día estamos más cerca. Uno de los hacendados, un hombre corpulento de bigote espeso, soltó una carcajada. ¿Más cerca de qué? He estado observando desde lejos. Ese animal te deja acercarte un poco, sí, pero de ahí a montarlo. Eduardo, creo que deberías considerar mi oferta. Tengo un domador que usa métodos más efectivos. ¿Métodos efectivos?, preguntó Manuel, sintiendo que la sangre le hervía. ¿Se refiere a quebrar su espíritu? ¿A forzarlo hasta que se rinda por agotamiento o dolor? El hacendado se encogió de hombros. Se llama doma, Rojas, no conversaciones con el caballo. Los animales entienden una cosa: ¿quién es el que manda? Manuel apretó los puños, conteniendo las palabras que amenazaban con escapar de su boca. Sabía que esa era precisamente la reacción que buscaban provocar. Eduardo y sus amigos querían verlo perder los estribos, confirmar sus sospechas de que el viejo domador ya no tenía lo que hacía falta. «Tenemos un contrato», dijo finalmente, dirigiéndose a Eduardo. 20 días más, a menos que quiera romperlo y admitir que tenía miedo de perder su apuesta. Eduardo entrecerró los ojos, visiblemente irritado por el desafío. «El contrato sigue en pie, Rojas. Pero te advierto, si en 10 días más no veo un progreso significativo, consideraré otras opciones. No puedo permitir que mis invitados se vayan decepcionados de mi fiesta». Con esas palabras, los hombres se alejaron, dejando a Manuel con un sabor amargo en la boca. Miró hacia el corral, donde Tormenta Blanca observaba la escena con sus penetrantes ojos azules, como si entendiera perfectamente la tensión que acababa de presenciar. «No te preocupes», murmuró Manuel. «No dejaré que te pongan las manos encima».
Esa noche, en la soledad de su cabaña, Manuel no podía conciliar el sueño. Las palabras de Eduardo y del hacendado resonaban en su mente. ¿Y si tenían razón? ¿Y si su método era demasiado lento, demasiado suave para un animal como Tormenta Blanca? 20 días podían parecer mucho tiempo, pero con un caballo salvaje, cada día era un nuevo desafío, un nuevo comienzo. Se levantó y salió al porche, mirando hacia las estrellas que salpicaban el cielo nocturno. Le recordó a las noches en el frente, durante la guerra, cuando contemplaba el mismo cielo, preguntándose si volvería a ver su hogar. Había sido en esos momentos oscuros cuando había aprendido la verdadera lección sobre la doma de caballos. Un viejo sargento que en tiempos de paz había sido criador de caballos, le había dicho una noche mientras cuidaban los animales del regimiento: la mayoría de los hombres creen que domar un caballo es imponer su voluntad sobre el animal. Pero eso no es doma, es esclavitud. La verdadera doma es un acuerdo, un pacto entre dos seres libres que deciden caminar juntos. Esas palabras habían cambiado para siempre la forma en que Manuel veía su trabajo. Cuando regresó de la guerra, comenzó a experimentar con métodos más suaves, basados en la paciencia y el entendimiento mutuo. Los resultados habían sido sorprendentes. Caballos que otros consideraban imposibles de manejar respondían a su toque, a su voz, a su presencia. Pero Tormenta Blanca era diferente. No era un caballo criado en cautiverio que se había vuelto rebelde o temeroso. Era un espíritu genuinamente libre, nacido y criado en las montañas salvajes. Su resistencia no era miedo o confusión, era la defensa natural de su libertad. Con estos pensamientos, Manuel finalmente regresó a su cama y cayó en un sueño intranquilo, poblado de sueños donde galopaba libremente junto a Tormenta Blanca por vastas praderas sin cercas ni límites. Al amanecer siguiente, Manuel decidió cambiar ligeramente su estrategia. Hasta ahora había dejado que el caballo marcara el ritmo de sus interacciones, esperando pacientemente que la curiosidad natural del animal lo llevara a acercarse. Pero el tiempo apremiaba y necesitaba avanzar. Entró al corral con una nueva determinación. Esta vez, además de las manzanas, llevaba consigo una soga ligera y un cepillo suave. No intentaría usar la soga para atrapar al caballo, sino para familiarizarlo con el objeto, para que no lo viera como una amenaza. Tormenta Blanca percibió inmediatamente el cambio. Sus orejas se movieron nerviosamente y sus músculos se tensaron, preparados para la huida o la defensa. «Tranquilo, amigo», dijo Manuel con voz suave. «Nada ha cambiado entre nosotros. Solo necesitamos conocernos un poco mejor, un poco más rápido». Se sentó en el centro del corral, como siempre hacía, y dejó la soga y el cepillo a su lado, a plena vista. Comenzó a cortar una manzana, ofreciendo los trozos como cada mañana. El caballo, aunque receloso, se acercó para tomar el alimento, pero mantuvo los ojos fijos en los nuevos objetos. Con movimientos deliberadamente lentos, Manuel tomó la soga y la extendió en el suelo frente a él. No hizo ningún intento de acercarse al caballo con ella, simplemente la dejó allí, como un elemento más del paisaje. Tormenta Blanca resopló nerviosamente, pero su curiosidad pudo más que su temor. Después de varios minutos, se acercó cautelosamente para olfatear la soga. Manuel permanecía inmóvil observando. «Eso es», murmuró. «No es nada que deba asustarte». El resto del día transcurrió entre estos pequeños intercambios. Manuel dejaba que el caballo se familiarizara con la soga, moviéndola ocasionalmente, dejando que la olfateara, que sintiera su textura. Por la tarde, consiguió algo que consideró un gran avance. Logró pasar el cepillo suavemente por el cuello de Tormenta Blanca durante unos breves segundos antes de que el animal se alejara.
El contacto había sido más largo que el día anterior y el caballo había mostrado menos tensión. Al salir del corral al anochecer, Manuel se encontró con Gustavo, el periodista, que parecía haber estado observando durante horas. «Ha habido progreso hoy», comentó Gustavo anotando algo en su libreta. «Pero sigue siendo muy lento, ¿no cree? 15 días no es mucho tiempo». Manuel se limpió el polvo de las manos en los pantalones. «El tiempo es relativo cuando trabajas con un animal como este. Lo que importa es la calidad de la conexión, no la velocidad con que se establece». Gustavo lo miró con curiosidad. «Dice eso, pero su contrato tiene una fecha límite muy clara. Y don Eduardo no es conocido por su paciencia». Manuel asintió lentamente. «Lo sé, pero también sé que algunas cosas no pueden apresurarse. Si intento forzar a Tormenta Blanca, perderé todo lo que he ganado hasta ahora». El periodista cerró su libreta y miró hacia el corral, donde el semental blanco se movía con gracia bajo la luz del atardecer. «Por su bien, espero que tenga razón, señor Rojas, porque lo que está en juego es más que una apuesta o un pedazo de tierra». Manuel lo miró sorprendido, pero Gustavo ya se alejaba hacia su automóvil. «Quizás», pensó Manuel, «no todos en el círculo de Eduardo Montero compartían su visión sobre los animales y la doma». Los días siguientes marcaron un cambio sutil pero significativo en la relación entre Manuel y Tormenta Blanca. El caballo comenzaba a esperarlo cada mañana, acercándose a la cerca cuando lo veía llegar. Aceptaba el cepillado durante períodos más largos y permitía que Manuel caminara a su lado dentro del corral, manteniendo una distancia prudente, pero sin la desconfianza inicial. Al 15º día, justo en la mitad del plazo acordado, Manuel decidió que era momento de introducir la montura, no para montarlo aún, sino para que el animal se familiarizara con el objeto, con su peso, con su olor. Cuando entró al corral llevando la silla de montar, Tormenta Blanca se tensó visiblemente. Sus ojos se fijaron en el objeto desconocido y sus músculos se prepararon para huir. Manuel se detuvo, dejando la montura en el suelo. «Tranquilo, amigo», dijo suavemente. «Solo quiero que la conozcas. Nada más por hoy». Se sentó junto a la silla y esperó. La rutina que habían establecido en los días anteriores había creado un lenguaje silencioso entre ellos. Tormenta Blanca sabía que no sería forzado a nada, que podía acercarse a su propio ritmo. Pasó casi una hora antes de que el semental se aventurara a acercarse. Con extrema cautela, extendió su cuello para olfatear la montura. Resopló y retrocedió, pero no huyó al extremo opuesto del corral como habría hecho 2 semanas atrás. «Bien», murmuró Manuel. «Muy bien». Los días 16 y 17 transcurrieron de manera similar. Manuel traía la montura, la dejaba en el centro del corral y permitía que Tormenta Blanca la examinara. Al final del día 17, consiguió que el caballo le permitiera sostener la montura cerca de su lomo, sin llegar a colocársela. Era un avance lento, pero constante. Sin embargo, Manuel sabía que el tiempo se agotaba. Eduardo y sus amigos esperaban ver al caballo completamente domado, listo para ser montado en la fiesta, y aunque Tormenta Blanca comenzaba a confiar en él, aún estaban lejos de ese objetivo. La mañana del día 18 amaneció con nubes oscuras que prometían tormenta. Manuel salió de su cabaña con un presentimiento inquietante. Algo en el aire, más allá del clima, le advertía que aquel día sería diferente. Al acercarse al corral notó que había más movimiento de lo habitual en la hacienda. Varios vehículos estaban estacionados cerca de la casa principal y podía ver a trabajadores transportando cajas y materiales. «Están preparando todo para la fiesta», dijo una voz detrás de él. Era Héctor, el capataz. «Faltan 12 días».
Manuel asintió sin responder. La presión del tiempo nunca le había pesado tanto como ahora. «Don Eduardo quiere verte», continuó Héctor, «después de que termines esta mañana con el caballo». Algo en el tono del capataz alertó a Manuel. «¿Ha pasado algo?» Héctor evitó su mirada. «Solo ve a verlo cuando termines». Con una sensación de desasosiego, Manuel continuó hacia el corral. Tormenta Blanca lo recibió como cada mañana, acercándose a la cerca, pero también el caballo parecía inquieto, como si percibiera la tensión en el ambiente. Manuel pasó la mañana trabajando con él como de costumbre. Consiguió apoyar la montura en su lomo durante unos segundos antes de que el animal se alejara. Era un pequeño avance, pero no suficiente considerando el tiempo que quedaba. Cuando terminó, se dirigió a la casa principal. Nunca había entrado allí, y la opulencia del lugar lo impresionó a pesar de sí mismo. Pisos de mármol, muebles antiguos, y en las paredes, trofeos de caza y fotografías de Eduardo junto a políticos y celebridades. Héctor lo condujo hasta un amplio despacho donde Eduardo lo esperaba, sentado tras un escritorio de caoba. No estaba solo. Junto a él, de pie, había un hombre delgado, de unos 30 años, con un rostro duro y una mirada fría que Manuel reconoció de inmediato, la mirada de alguien que disfruta dominando a otros. «Rojas, te presento a Víctor Salgado», dijo Eduardo sin preámbulos. «Uno de los mejores domadores del país. Ha venido a ayudarte con Tormenta Blanca». Manuel sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. «No necesito ayuda. Tenemos un contrato, señor Montero. El caballo es mi responsabilidad por 12 días más». Eduardo se reclinó en su silla, con una sonrisa que no ocultaba su impaciencia. «El contrato sigue en pie, Rojas, pero el tiempo se agota y los progresos son mínimos. Víctor solo supervisará tu trabajo y, si es necesario, intervendrá». «Sus métodos y los míos son incompatibles», respondió Manuel, mirando a Víctor, que lo observaba con una mezcla de desdén y curiosidad. «Si él interviene, todo lo que he logrado con Tormenta Blanca se perderá». Víctor dio un paso adelante. «Con todo respeto, señor Rojas, lo que ha logrado es prácticamente nada. He observado al caballo. Sigue siendo tan salvaje como el primer día. Sus métodos pueden funcionar con potrillos criados en cautiverio, pero no con un animal como ese». Manuel apretó los puños conteniendo la rabia. «¿Y cuáles son sus métodos, señor Salgado? ¿Quebrar su espíritu? ¿Forzarlo hasta que se rinda por miedo o agotamiento?» Víctor sonrió con suficiencia. «Llámelo como quiera, yo lo llamo eficacia. En 3 días tendré a ese caballo listo para ser montado». Eduardo se levantó dando por terminada la discusión. «Está decidido, Rojas. Víctor trabajará con el caballo desde mañana. Puedes seguir con tu rutina, pero él estará allí, observando, y si considera necesario intervenir, lo hará». Manuel miró a ambos hombres, comprendiendo que era inútil argumentar. «Si rompe nuestro contrato, señor Montero, no solo perderá su apuesta, también perderá a su caballo». «¿Es una amenaza?», preguntó Eduardo, entrecerrando los ojos. «Es una advertencia», respondió Manuel. «Animales como Tormenta Blanca no se doblegan. Si intentan forzarlo, se romperá. Y lo que quede no será el magnífico semental que usted compró, sino un cascarón vacío». Sin esperar respuesta, Manuel dio media vuelta y salió del despacho. La rabia y la frustración lo acompañaron mientras caminaba de regreso al corral. Sabía que se acercaba a un punto de quiebre, no solo para Tormenta Blanca, sino para él mismo. Al llegar junto al corral, se detuvo a observar al semental. El magnífico animal trotaba libremente, su crin blanca ondeando al viento como una bandera de libertad. En ese momento, bajo la luz del atardecer, parecía la encarnación del espíritu libre que Manuel tanto admiraba y respetaba. «No dejaré que te destruyan»,
murmuró. Te lo prometo. Esa noche, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear el techo de su cabaña, Manuel tomó una decisión. No podía permitir que Víctor Salgado pusiera sus manos sobre Tormenta Blanca. No podía dejar que métodos crueles destruyeran el vínculo que tanto le había costado construir. La solución era tan simple como peligrosa. Debía acelerar el proceso. Mañana mismo intentaría montar a Tormenta Blanca por primera vez. Era un riesgo enorme. El caballo probablemente no estaba listo, y él, a sus 60 años, ya no tenía la agilidad ni la fuerza de su juventud. Una caída a su edad podría ser fatal, pero la alternativa era peor: ver cómo el espíritu del magnífico animal era quebrantado por la crueldad y la impaciencia. Mientras la tormenta arreciaba en el exterior, Manuel repasaba mentalmente cada paso que daría al día siguiente. No habría margen para errores. Todo dependería de la confianza que hubiera logrado construir con Tormenta Blanca, de ese lenguaje silencioso que habían desarrollado en las últimas semanas. «Solo una oportunidad», murmuró, escuchando el viento aullar entre los árboles. «Solo necesitamos una oportunidad para demostrarles que hay otra manera». El amanecer llegó con un cielo despejado después de la tormenta nocturna. El aire olía a tierra mojada y hierba fresca cuando Manuel se dirigió al corral con paso decidido. Llevaba consigo la montura, las riendas y el corazón acelerado por lo que estaba a punto de intentar. Al llegar, encontró a Víctor Salgado, ya esperándolo, apoyado en la cerca con una sonrisa sardónica. El joven domador vestía un atuendo impecable de cuero y botas relucientes, como si hubiera venido para un espectáculo más que para un trabajo. «Buenos días, Rojas», saludó Víctor con falsa cordialidad. «Vengo a ver cómo trabaja un maestro, aunque por lo que he visto hasta ahora, parece más un paseo en el parque que una doma». Manuel ignoró la provocación y entró al corral. Tormenta Blanca se acercó a él como cada mañana, pero se detuvo a mitad de camino al notar la presencia del extraño. Sus orejas se movieron nerviosamente y sus músculos se tensaron bajo la piel. «Tranquilo», murmuró Manuel, extendiendo una mano hacia el caballo. «Hoy es importante, amigo, muy importante». Comenzó su rutina habitual. Primero el cepillado, luego unos minutos de caminata lado a lado. Tormenta Blanca parecía más alerta de lo normal, como si percibiera la tensión en Manuel y la amenaza que representaba el hombre al otro lado de la cerca. «Esto es una pérdida de tiempo», comentó Víctor en voz alta. «A este paso, el caballo estará listo para la fiesta del próximo año, no para la de este mes». Manuel respiró hondo, concentrándose en el animal frente a él y no en las palabras que buscaban desestabilizarlo. Con movimientos deliberadamente lentos, comenzó a preparar a Tormenta Blanca para la montura. Le mostró la silla, permitió que la olfateara y luego, con infinito cuidado, la colocó sobre su lomo. El caballo se tensó pero no huyó. Era un avance considerable respecto al día anterior. Manuel le habló suavemente, acariciando su cuello, permitiéndole adaptarse al peso y la sensación de la silla en su espalda. «Buen chico», murmuró. «Eso es». Después de unos minutos, ajustó las cinchas con delicadeza. Tormenta Blanca resopló nerviosamente, pero seguía permitiendo el contacto. Manuel sabía que el momento de la verdad se acercaba. Colocó las riendas, asegurándose de que no estuvieran demasiado tensas, y dio un paso atrás para evaluar la reacción del caballo. Tormenta Blanca se sacudió ligeramente, adaptándose a la sensación de la montura completa. Sus ojos azules buscaron los de Manuel, como preguntando qué vendría después. «Ya deje de perder el tiempo, Rojas», interrumpió Víctor, ahora visiblemente impaciente. «Si no va a montarlo, quítese del medio y déjeme mostrarle cómo se hace».
Manuel se volvió hacia él con una mirada que hizo que el joven domador retrocediera instintivamente. «Usted no tocará a este caballo mientras yo esté aquí». Volviendo su atención a Tormenta Blanca, Manuel se acercó a su costado izquierdo. Con una mano firme en las riendas y la otra apoyada en la silla, habló suavemente al caballo. «Vamos a intentarlo juntos, amigo, solo tú y yo». En un movimiento fluido, a pesar de sus años, Manuel puso el pie en el estribo y se impulsó hacia arriba. Por un instante quedó suspendido, con medio cuerpo sobre el lomo de Tormenta Blanca, esperando la reacción violenta que temía. Pero el caballo, aunque tenso, no se encabritó ni salió disparado. Manuel completó el movimiento y se sentó en la silla, manteniendo las riendas flojas, dejando que el animal se acostumbrara a su peso. «Increíble», murmuró Víctor desde la cerca, genuinamente sorprendido. Durante unos segundos, que a Manuel le parecieron eternos, Tormenta Blanca permaneció inmóvil, como procesando esta nueva situación. Luego, lentamente, dio un paso, luego otro. Manuel no intentó dirigirlo, simplemente dejó que el caballo decidiera el rumbo. Era un momento mágico, casi sagrado. Manuel sentía bajo él la poderosa energía contenida del animal, ese espíritu salvaje que ahora, por voluntad propia, le permitía compartir su fuerza. No era sumisión lo que sentía en Tormenta Blanca, sino una especie de acuerdo tácito, una alianza. «Bien hecho, amigo», susurró Manuel, inclinándose levemente para acariciar el cuello del caballo. «Bien hecho». Dieron una vuelta completa al corral a paso lento. Manuel no intentó acelerar ni dirigir al caballo más allá de lo necesario. Este primer contacto era demasiado valioso, demasiado frágil, para arriesgarse a romperlo con exigencias prematuras. Cuando consideró que era suficiente, Manuel guió suavemente a Tormenta Blanca hacia el centro del corral y, con el mismo cuidado con que había montado, desmontó. El caballo se quedó junto a él, como si esperara algún tipo de confirmación de que lo había hecho bien. «Eres magnífico», dijo Manuel, acariciando su hocico. «Absolutamente magnífico». Desde la cerca, Víctor observaba con una mezcla de asombro y escepticismo. «Un paseo de abuela», comentó cuando Manuel salió del corral. «Cualquiera puede sentarse en un caballo que camina a paso de tortuga. Veamos qué hace cuando intente galopar o saltar». Manuel lo miró directamente a los ojos. «Un paso a la vez, señor Salgado, un paso a la vez». La noticia del avance se extendió rápidamente por la hacienda. Para la tarde, Eduardo Montero en persona se presentó en el corral, acompañado por Gustavo, el periodista, y varios de sus amigos hacendados. «Héctor me dice que has montado al caballo esta mañana», dijo Eduardo, su tono a medio camino entre la sorpresa y la satisfacción. «Quiero verlo». Manuel, que había pasado la tarde trabajando tranquilamente con Tormenta Blanca, familiarizándolo más con la montura, miró al grupo de hombres elegantes con sus trajes caros y sus zapatos lustrosos. Su presencia alteraría al caballo, especialmente después del progreso de la mañana. «No es un espectáculo de circo, señor Montero», respondió. «Cada avance debe consolidarse antes de pasar al siguiente. Si intentamos apresurar las cosas ahora, podríamos perder todo lo ganado». Eduardo frunció el ceño. «Te recuerdo que estás trabajando para mí, Rojas, y que el tiempo se agota. Quiero ver al caballo montado, ahora». Manuel miró a Tormenta Blanca, que observaba la escena con evidente inquietud. Sabía que forzar una demostración en ese momento era un riesgo, pero también sabía que negarse sería darle a Eduardo la excusa perfecta para poner a Víctor a cargo de la doma. «De acuerdo», cedió finalmente, «pero necesito que todos se alejen de la cerca y mantengan silencio. El caballo es extremadamente sensible a las presencias extrañas». Eduardo hizo un gesto a sus acompañantes,
que retrocedieron unos pasos, aunque no tanto como Manuel hubiera deseado. Con un suspiro resignado, entró al corral y se acercó a Tormenta Blanca, que lo recibió con un resoplido nervioso. «Lo sé, amigo», murmuró, acariciando su cuello. «No es lo ideal, pero tenemos que mostrarles lo que podemos hacer juntos». Con la misma cuidadosa rutina de la mañana, Manuel preparó al caballo y luego montó. Tormenta Blanca, aunque evidentemente más tenso que durante su primera experiencia, permitió que Manuel lo montara y comenzó a caminar por el perímetro del corral. «Impresionante», comentó uno de los hacendados. Nunca habría apostado a que ese viejo lograría montar al animal sin terminar en el hospital. Eduardo Montero observaba con una mezcla de sorpresa y satisfacción cómo Manuel guiaba a Tormenta Blanca por el corral. El semental avanzaba con pasos medidos, aún cautos pero firmes, llevando al viejo domador sobre su lomo como si hubieran estado juntos durante años y no apenas unas horas. «Increíble», murmuró Eduardo, volviéndose hacia Víctor Salgado. «Parece que subestimé al viejo Rojas». Víctor mantenía los brazos cruzados, su rostro tenso, reflejando una mezcla de asombro y fastidio. «Es solo un paseo a paso lento, don Eduardo. Falta mucho para que ese caballo esté listo para su fiesta. Necesita responder a órdenes, galopar, quizás incluso saltar. Lo que vemos aquí es apenas el comienzo». Eduardo asintió lentamente. «Tienes razón, pero es más de lo que cualquiera de ustedes logró en semanas». Elevando la voz, se dirigió a Manuel. «Bien hecho, Rojas. Parece que aún te queda algo de magia en esas manos viejas». Manuel no respondió. Estaba completamente concentrado en Tormenta Blanca, atento a cada tensión muscular, a cada movimiento de orejas, a cada respiración del animal. Sabía que este momento era crucial para fortalecer la confianza mutua que habían logrado establecer. Después de completar otra vuelta al corral, Manuel guió suavemente al caballo hacia el centro y desmontó con cuidado. Acarició el cuello de Tormenta Blanca, murmurando palabras de agradecimiento que solo el animal podía escuchar. «¿Eso es todo?», preguntó Eduardo, evidentemente esperando un espectáculo más prolongado. Manuel se volvió hacia él. «Por hoy, sí. Es su primera experiencia con un jinete. No debemos abrumarlo con exigencias prematuras». «La fiesta es en 11 días, Rojas», le recordó Eduardo. «Necesito más que un caballo que camina tranquilamente por el corral. Necesito un espectáculo». «Lo tendrá», respondió Manuel con una calma que no sentía realmente, «pero a mi manera y a mi ritmo». Eduardo pareció considerar sus palabras por un momento, luego asintió. «3 días, Rojas. Te doy 3 días para mostrarme un avance significativo. Quiero ver a ese caballo galopando contigo en la silla, respondiendo a tus órdenes. Si no lo consigues, Víctor tomará el relevo». Sin esperar respuesta, Eduardo dio media vuelta y se alejó, seguido por su séquito de amigos y empleados. Solo Gustavo, el periodista, se quedó atrás, observando a Manuel con una expresión pensativa. «Ha logrado lo que muchos consideraban imposible», comentó Gustavo, acercándose a la cerca. «Pero don Eduardo siempre quiere más». Manuel terminó de quitar la montura a Tormenta Blanca antes de responder. Hombres como él nunca están satisfechos. Para ellos todo es una competencia, una demostración de poder. Gustavo asintió, sacando su libreta. ¿Cree que podrá cumplir con lo que pide? 3 días es muy poco tiempo. Manuel miró a Tormenta Blanca, que ahora pastaba tranquilamente en un rincón del corral, como si la experiencia de ser montado por primera vez no hubiera sido más que un incidente menor en su día. «No lo sé», admitió, «pero lo intentaré, no por Montero o su fiesta, sino por él». Señaló al caballo con un gesto de la cabeza. «Merece una oportunidad de demostrar que hay otra forma de hacer las cosas».
una forma basada en el respeto mutuo y no en el miedo. Los siguientes 3 días fueron los más intensos desde que Manuel había comenzado a trabajar con Tormenta Blanca. Cada amanecer lo encontraba ya en el corral, y cada atardecer lo dejaba exhausto pero determinado. El progreso, aunque lento según los estándares de Eduardo, era constante. El caballo aceptaba la montura con cada vez menos resistencia, permitía que Manuel lo montara por periodos más largos y comenzaba a responder a señales básicas para cambiar de dirección o detenerse. Pero lo más impresionante para Manuel no eran estos logros visibles, sino la transformación en la mirada de Tormenta Blanca. Donde antes había visto desconfianza y miedo, ahora veía curiosidad y algo que solo podía describirse como complicidad. El tercer día amaneció con un cielo claro y una brisa suave, perfecta para lo que Manuel tenía planeado. Sabía que Eduardo y sus amigos vendrían a evaluar su progreso y necesitaba demostrarles que su método, aunque más lento, era efectivo y respetuoso con el espíritu del animal. Víctor Salgado había estado observando cada sesión, siempre desde la distancia, siempre con esa sonrisa despectiva que ocultaba mal su creciente preocupación. Ese día llegó antes que los demás, cuando Manuel apenas comenzaba a preparar a Tormenta Blanca para la montura. «Hoy es el día, Rojas», dijo, apoyándose en la cerca. «O impresionas a don Eduardo, o me toca a mí mostrarle cómo se doma realmente a un caballo salvaje». Manuel no respondió. Estaba concentrado en Tormenta Blanca, que parecía más inquieto de lo habitual, como si percibiera la importancia del día. «No te engañes, viejo», continuó Víctor. «Ese caballo nunca será verdaderamente domado con tus métodos. La sangre salvaje no se diluye con caricias y susurros. Necesita sentir quién manda, necesita comprender las consecuencias de la desobediencia». Manuel se volvió hacia él, sus ojos reflejando una determinación férrea. La fuerza solo genera miedo o resistencia, nunca respeto. Y sin respeto, no hay verdadera conexión. Víctor soltó una risa seca. Poesía para viejos sentimentales. Los caballos son herramientas, medios para un fin. Don Eduardo no gastó 5 millones en ese animal para tener un amigo, sino para tener un símbolo de estatus y poder. Antes de que Manuel pudiera responder, un grupo de vehículos se detuvo cerca del corral. Eduardo Montero descendió del primero, seguido por un grupo más numeroso que en días anteriores. Entre ellos, Manuel reconoció a varios hacendados importantes de la región, así como a algunas figuras políticas que había visto en los periódicos. «Rojas», llamó Eduardo con jovialidad forzada, «espero que tengas algo impresionante para mostrarnos hoy. Mis amigos han venido especialmente para ver al famoso Tormenta Blanca en acción». Manuel sintió que el estómago se le encogía. La presencia de tantas personas, el ruido, la presión, todo ello afectaría a Tormenta Blanca, que aún no estaba acostumbrado a multitudes. Pero no había vuelta atrás. «Denme espacio y silencio», pidió, dirigiéndose al grupo. «El caballo es sensible a las presencias extrañas». Eduardo hizo un gesto a sus invitados para que retrocedieran ligeramente, aunque el murmullo de conversaciones no cesó del todo. Manuel respiró hondo y se acercó a Tormenta Blanca, que ya mostraba signos de nerviosismo, orejas en movimiento constante, ojos alertas, músculos tensos bajo la piel. «Tranquilo, amigo», murmuró Manuel acariciando su cuello. «Solo somos tú y yo, como siempre. El resto no importa». Con movimientos deliberadamente lentos, preparó al caballo y montó. Tormenta Blanca dio unos pasos tensos, claramente incómodo con la atención que recibía. Manuel le dio tiempo para adaptarse, hablándole constantemente en voz baja, usando las rodillas y el peso de su cuerpo para comunicarse con él más que las riendas. Poco a poco el caballo comenzó a relajarse. Completaron una vuelta al corral a paso lento, luego otra a paso más vivo.
Manuel podía sentir la potencia contenida bajo él, esa fuerza salvaje que ahora aceptaba su guía no por miedo, sino por elección. «¡Más rápido, Rojas!», gritó alguien entre los espectadores. «¡Muéstranos lo que puede hacer!». Manuel ignoró el grito y se concentró en Tormenta Blanca. Cuando sintió que el caballo estaba listo, ejerció una suave presión con las piernas. El caballo respondió inmediatamente acelerando su paso. No era aún un galope completo, pero sí un trote elegante y poderoso que dejó a los espectadores murmurando de admiración. Los espectadores contemplaban en silencio el elegante trote de Tormenta Blanca. El caballo, con su pelaje blanco resplandeciente bajo el sol del mediodía, se movía con una gracia natural que contrastaba con su imponente tamaño. Manuel se mantenía erguido sobre la silla, sus manos sosteniendo las riendas con firmeza pero sin tensión, su cuerpo moviéndose en perfecta armonía con el animal. Eduardo Montero observaba la escena con expresión indescifrable. A su lado, Víctor Salgado apretaba la mandíbula con evidente frustración. El resto de los invitados intercambiaban miradas de asombro y murmullos de apreciación. «Es impresionante», comentó uno de los hacendados, inclinándose hacia Eduardo. «Ese caballo tiene la elegancia de un pura sangre de competición, pero la fuerza de un animal salvaje, una combinación perfecta». Eduardo asintió distraídamente, sin apartar los ojos de Manuel y Tormenta Blanca. El viejo domador había conseguido en pocos días lo que otros no habían logrado en semanas. A regañadientes tenía que admitir que estaba impresionado. Manuel guió al caballo para completar otra vuelta al corral, esta vez pidiendo un cambio de dirección que Tormenta Blanca ejecutó con cierta vacilación pero sin resistencia. No era aún la respuesta inmediata de un caballo completamente domado, pero mostraba una voluntad de cooperación que parecía imposible para un animal que hasta hace poco se encabritaba ante cualquier acercamiento humano. «Suficiente por hoy», decidió Manuel, dirigiendo al caballo hacia el centro del corral. Sentía la tensión en los músculos de Tormenta Blanca, el ligero temblor que indicaba que el animal estaba llegando al límite de su tolerancia a esta nueva experiencia. Con cuidado desmontó y acarició el cuello del semental, murmurando palabras de agradecimiento que solo ellos dos podían escuchar. Tormenta Blanca inclinó ligeramente la cabeza, como respondiendo al gesto. Eduardo se acercó a la cerca, seguido por sus invitados. «Bien hecho, Rojas», dijo, con una sonrisa que no terminaba de ocultar su sorpresa. «No creí que lo lograrías, pero parece que aún tienes algunos trucos bajo la manga». Manuel comenzó a quitar la montura a Tormenta Blanca antes de responder. «No son trucos, señor Montero. Es paciencia y respeto». «Como sea», respondió Eduardo con un gesto displicente. «La cuestión es que has avanzado más de lo que esperaba, pero aún falta para la fiesta y necesito que el caballo esté completamente listo. Quiero verlo galopar, responder a órdenes precisas, tal vez incluso ejecutar algún salto sencillo». Manuel negó con la cabeza. «Eso es pedir demasiado en tan poco tiempo. Tormenta Blanca está progresando a su ritmo. Forzarlo ahora podría arruinar todo lo que hemos logrado». Eduardo frunció el ceño, su buen humor evaporándose rápidamente. «Te recuerdo que trabajo para mí, Rojas, y que este caballo es mi propiedad. Lo quiero listo para la fiesta, sin excusas». Antes de que Manuel pudiera responder, Víctor Salgado dio un paso adelante. «Si me permite, don Eduardo, creo que puedo ayudar a acelerar el proceso. Rojas ha logrado que el caballo acepte la montura. Eso es un buen comienzo. Pero ahora necesitamos métodos más directos para completar la doma». Manuel sintió que la sangre le hervía. «Métodos directos», repitió con desdén. «¿Se refiere a quebrar su espíritu? ¿A forzarlo hasta que se someta por miedo y no por confianza?» Víctor sonrió con suficiencia. «Me refiero a resultados, Rojas. Eso es lo que importa al final del día».
Eduardo miró a ambos hombres considerando la situación. Finalmente, se volvió hacia Manuel. «Tienes hasta pasado mañana. Si para entonces el caballo no galopa y responde a órdenes básicas, Víctor tomará el relevo». Sin esperar respuesta, Eduardo se alejó, guiando a sus invitados de vuelta hacia la casa principal. Los murmullos de conversaciones y risas se desvanecieron gradualmente, dejando a Manuel solo con Tormenta Blanca y una sensación de urgencia que no había sentido desde sus días en el frente de batalla. «Tenemos poco tiempo, amigo», murmuró, acariciando el cuello del caballo. «Pero lo lograremos, a nuestra manera». Esa noche, mientras la hacienda dormía, Manuel salió de su cabaña y se dirigió al corral. La luna llena iluminaba el camino, proyectando sombras alargadas entre los árboles. El aire fresco de la noche llevaba consigo el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres. Tormenta Blanca lo recibió con un suave relincho, como si hubiera estado esperándolo. Manuel se sentó en la cerca, observando al magnífico animal que pastaba tranquilamente bajo la luz plateada de la luna. «¿Sabes?», comenzó Manuel, hablando en voz baja. «Cuando era joven, creía que domar un caballo era imponerle mi voluntad. Tardé años en comprender que la verdadera doma no es dominación, sino asociación. Tú y yo somos socios en esto, amigo». Tormenta Blanca levantó la cabeza, sus ojos reflejando la luz lunar como dos zafiros brillantes. Se acercó lentamente a Manuel hasta quedar a pocos pasos de la cerca. «Mañana será un día crucial», continuó Manuel. «Montero quiere resultados rápidos, y si no los consigo, ese tal Víctor pondrá sus manos sobre ti. No puedo permitirlo». El caballo resopló suavemente, como si entendiera la gravedad de la situación. Manuel extendió la mano y, para su sorpresa, Tormenta Blanca dio un paso adelante, permitiendo que sus dedos rozaran su hocico. «Gracias por confiar en mí», murmuró Manuel, sintiendo un nudo en la garganta. «No te defraudaré». El amanecer del día siguiente encontró a Manuel ya trabajando con Tormenta Blanca. Había decidido adoptar un enfoque más intensivo, pero sin comprometer sus principios. Si debía demostrar que el caballo podía galopar y responder a órdenes en tan poco tiempo, necesitaría aprovechar cada minuto disponible. Comenzaron con la rutina habitual, el cepillado, la colocación de la montura, los primeros pasos juntos, pero esta vez Manuel introdujo nuevos elementos, pequeñas señales con las rodillas para indicar cambios de dirección, leves presiones para solicitar diferentes velocidades. Para su asombro, Tormenta Blanca parecía entender exactamente lo que le pedía. El caballo respondía con una intuición que Manuel solo había experimentado con los animales más inteligentes y sensibles. A media mañana, cuando el sol ya calentaba con fuerza, Manuel decidió intentar algo más ambicioso, un galope controlado. Hasta ahora, habían trabajado principalmente a paso lento y trote, nunca arriesgando la velocidad mayor que podría desencadenar el instinto salvaje del animal. «Vamos a intentarlo, amigo», murmuró Manuel, acariciando el cuello de Tormenta Blanca. «Confía en mí como yo confío en ti». Con una ligera presión de sus piernas y un suave chasquido de lengua, indicó al caballo que acelerara. Tormenta Blanca respondió inmediatamente, pasando del trote a un galope suave pero poderoso. La sensación era electrizante. Manuel podía sentir la fuerza pura del animal bajo él, esa energía salvaje ahora canalizada en un movimiento armonioso y controlado. Dieron varias vueltas al corral a ese ritmo, Manuel sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo se sincronizaba con los del caballo. Era más que una doma, era una danza, una comunicación perfecta entre dos seres que habían aprendido a entenderse sin palabras. Cuando finalmente se detuvieron, Manuel desmontó con el corazón rebosante de orgullo y gratitud. Tormenta Blanca resoplaba,
cansado pero visiblemente satisfecho, como si él también sintiera la alegría del logro compartido. «Lo has hecho magníficamente», dijo Manuel abrazando el cuello del caballo. «Absolutamente magnífico». La noticia del galope de Tormenta Blanca se extendió por la hacienda como fuego en pasto seco. A la mañana siguiente, cuando Manuel llegó al corral, encontró a Eduardo Montero ya esperándolo, acompañado por Víctor Salgado y un grupo de trabajadores que parecían estar instalando gradas temporales alrededor del corral. «Buenos días, Rojas», saludó Eduardo con una sonrisa calculadora. «Me han dicho que ayer lograste que el caballo galopara. Impresionante». Manuel asintió levemente, observando con desconfianza las gradas en construcción. «¿Qué significa esto?» Eduardo hizo un gesto amplio con la mano. «Preparativos para la fiesta. Este corral será el escenario principal. Mis invitados esperan un espectáculo, y tú y Tormenta Blanca serán las estrellas». Un escalofrío recorrió la espalda de Manuel. La idea de exhibir a Tormenta Blanca ante una multitud de espectadores ruidosos iba contra todo lo que había trabajado estas semanas. El caballo, aunque progresaba notablemente, seguía siendo un espíritu salvaje que apenas comenzaba a aceptar la presencia humana. «No creo que sea buena idea», dijo Manuel, midiendo sus palabras. «El caballo no está listo para ese tipo de presión». Eduardo frunció el ceño, su sonrisa desvaneciéndose. «No te he preguntado tu opinión, Rojas. La fiesta es en una semana y todo está organizado. Políticos, empresarios, hacendados, todos vendrán a ver al famoso semental salvaje, domado por el legendario Manuel Rojas». Víctor, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Don Eduardo tiene razón. Si el caballo ya galopa, está prácticamente listo. Solo necesita un poco más de disciplina». Manuel miró a ambos hombres, sintiendo una rabia fría crecer en su interior. No era por él, sino por Tormenta Blanca. El caballo no era un objeto para exhibir, un trofeo para satisfacer el ego de un hombre rico. «Nuestro acuerdo era que yo trabajaría con el caballo a mi manera», dijo Manuel con voz firme. «Si quiere un espectáculo circense, busque otro domador y otro caballo». Eduardo entrecerró los ojos, claramente no acostumbrado a que le llevaran la contraria. «Te recuerdo que tenemos un contrato, Rojas, y que hay mucho en juego para ti. ¿Estás dispuesto a perder la parcela que tanto quieres por un simple capricho?» No era un capricho, y ambos lo sabían. Era una cuestión de principios, de respeto hacia el animal y hacia el proceso de doma, pero Manuel también sabía que Eduardo tenía razón. El contrato lo obligaba a completar la doma del caballo según los términos del hacendado. «De acuerdo», cedió finalmente, «pero necesito garantías. Nadie interfiere con mi trabajo, nadie se acerca al caballo sin mi permiso, y durante la exhibición, las condiciones las establezco yo». Eduardo pareció considerar las palabras de Manuel por un momento. Luego asintió lentamente. «Bien, tus condiciones me parecen razonables, pero quiero ver avances diarios, Rojas. Si en algún momento siento que estás retrasando el proceso deliberadamente, el trato se cancela». Con esas palabras, Eduardo se alejó, seguido por Víctor, que lanzó una última mirada de desprecio a Manuel antes de marcharse. Los trabajadores continuaron con la instalación de las gradas, ajenos a la tensión que acababa de desarrollarse. Manuel se volvió hacia el corral, donde Tormenta Blanca observaba toda la escena con evidente inquietud. «Lo sé, amigo», murmuró. «A mí tampoco me gusta esto». Los días siguientes transcurrieron en una rutina intensiva pero cuidadosa. Manuel trabajaba con Tormenta Blanca desde el amanecer hasta el atardecer, consolidando lo aprendido, introduciendo nuevas señales, fortaleciendo el vínculo que habían establecido. El caballo respondía cada día mejor,
como si comprendiera la importancia de lo que estaban haciendo juntos. 3 días antes de la fiesta, Manuel consiguió algo que ni él mismo creía posible tan pronto. Logró que Tormenta Blanca ejecutara un pequeño salto sobre una barra baja. No fue un salto espectacular como los de competición, sino un movimiento fluido y natural, casi como si el caballo hubiera decidido por sí mismo elevarse sobre el obstáculo. «Magnífico», exclamó Manuel, incapaz de contener su emoción. Desmontó y abrazó el cuello del animal, que resopló suavemente como compartiendo la satisfacción del logro. Desde la cerca, Gustavo, el periodista, observaba con una sonrisa apreciativa. Se había convertido en un visitante regular durante las sesiones de entrenamiento y, aunque trabajaba para Eduardo, parecía genuinamente interesado en el enfoque de Manuel. «Es asombroso», comentó cuando Manuel se acercó a la cerca. Nunca había visto a un caballo aprender tan rápido. Manuel tomó un trago de agua de su cantimplora antes de responder. «No es que aprenda rápido, es que decide colaborar. Hay una gran diferencia». Gustavo asintió, anotando algo en su libreta. «Don Eduardo está muy satisfecho con el progreso. La noticia del caballo salvaje domado se ha extendido por toda la región. Espera más de 200 invitados para la fiesta». Manuel frunció el ceño. La idea de Tormenta Blanca rodeado por una multitud ruidosa y exigente seguía preocupándolo. «¿Sabes exactamente qué tipo de espectáculo espera Montero? Quiere que cabalgues por el corral mostrando lo que el caballo puede hacer. Tal vez algunos saltos, cambios de ritmo, ese tipo de cosas. Después, él mismo quiere montar a Tormenta Blanca para una vuelta de honor». Manuel casi dejó caer la cantimplora. «¿Montero quiere montar al caballo? Eso no era parte del acuerdo». Gustavo se encogió de hombros. «Es su caballo al fin y al cabo». La preocupación de Manuel se intensificó. Eduardo Montero no era un jinete experimentado. Montar a Tormenta Blanca, un caballo apenas domado, requería habilidad y sensibilidad. Un movimiento brusco, una señal mal dada, y el animal podría reaccionar impredeciblemente. «Debo hablar con él», decidió Manuel. «Esto podría ser peligroso». Pero Eduardo no estaba disponible ese día. Había viajado a la ciudad para ultimar detalles de la fiesta y no regresaría hasta la víspera del evento. Manuel tendría que esperar y, mientras tanto, preparar a Tormenta Blanca lo mejor posible para cualquier eventualidad. La tarde antes de la fiesta, la hacienda El Imperio bullía de actividad. Trabajadores instalaban carpas, mesas, decoraciones. Camiones de catering entraban y salían descargando comida y bebida para el banquete. Músicos probaban sonido en un escenario cercano a la casa principal. Manuel observaba todo desde la distancia, sintiendo una creciente inquietud. El ambiente festivo contrastaba con la seriedad que él sentía ante lo que estaba en juego. No solo su reputación o la parcela prometida, sino el bienestar y la dignidad de Tormenta Blanca. Decidió pasar la noche junto al caballo. Llevó una manta vieja al corral y se acomodó en un rincón bajo las estrellas. Tormenta Blanca pastaba tranquilamente a unos metros, aparentemente ajeno a la agitación que lo rodeaba. «Mañana será un día difícil, amigo», murmuró Manuel, «pero estaremos juntos en esto como hasta ahora». El caballo levantó la cabeza, sus ojos brillando bajo la luz de la luna, y se acercó lentamente a Manuel. Con un movimiento suave, se recostó en el suelo junto a él, algo que nunca antes había hecho. Manuel contuvo la respiración, conmovido por este gesto de confianza absoluta. Pasó la mano por la crin blanca y sedosa, sintiendo un nudo en la garganta. En ese momento, supo con certeza que no importaba lo que ocurriera mañana. La conexión que habían establecido era real y profunda. No era la doma tradicional que Eduardo esperaba, sino algo mucho más valioso.
Una alianza basada en el respeto mutuo y la confianza. Gracias, susurró Manuel, mientras el sueño comenzaba a vencerlo. Gracias por enseñarme que incluso a mi edad, todavía hay cosas nuevas por aprender. El día de la gran fiesta amaneció con un cielo despejado y un sol radiante que parecía burlarse de la inquietud que Manuel sentía en su interior. Desde primera hora la hacienda El Imperio se había convertido en un hervidero de actividad. Vehículos lujosos llegaban sin cesar, desembarcando a hombres de negocios con trajes impecables y mujeres ataviadas con vestidos elegantes y sombreros vistosos. Manuel observaba todo desde el corral, donde se había refugiado junto a Tormenta Blanca. El caballo parecía sentir su nerviosismo, pues se mantenía inusualmente cerca, como ofreciéndole su presencia para calmarlo. «Hoy es el gran día, amigo», murmuró Manuel, acariciando el cuello del semental. «Solo recuerda, pase, lo que hemos construido nadie puede quitárnoslo». A media mañana, Héctor el capataz se acercó al corral con un traje nuevo para Manuel, una chaquetilla negra de corte tradicional, pantalones a juego y un sombrero de ala ancha. «Don Eduardo quiere que vista esto para la demostración», explicó Héctor, extendiendo las prendas. «Comienza en una hora. Las gradas ya están llenas». Manuel tomó el traje con reticencia. Era evidente que Eduardo quería convertir la doma en un espectáculo, algo que iba contra todo lo que él creía sobre la relación entre humano y caballo, pero ya no había vuelta atrás. Cuando se dirigió al corral principal, vestido con el traje que le habían entregado, Manuel quedó impresionado por la multitud que se había reunido. Las gradas estaban abarrotadas de espectadores elegantemente vestidos, y en un palco especial, Eduardo Montero presidía el evento junto a lo que parecían ser importantes figuras políticas y empresariales. «Ahí está nuestro hombre», exclamó Eduardo al verlo, alzando una copa en su dirección. «El domador que ha logrado lo imposible». Los aplausos resonaron en el recinto y Manuel sintió un nudo en el estómago. Esto no era lo que había imaginado cuando aceptó el trabajo. No quería convertir a Tormenta Blanca en un espectáculo de circo. Gustavo, el periodista, se acercó rápidamente. «Don Eduardo quiere que haga una demostración completa. Trote, galope, saltos y finalmente le entregarás las riendas a él para su vuelta de honor». Manuel asintió gravemente. Había intentado hablar con Eduardo sobre los riesgos de que montara a Tormenta Blanca, pero el hacendado, eufórico por el éxito anticipado de su fiesta, apenas lo había escuchado. «Tengan listo un caballo más dócil para él», había dicho Manuel como último recurso, por si acaso. Ahora, mientras Héctor traía a Tormenta Blanca al corral principal, Manuel sentía que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. El semental, al notar la multitud y el ruido, se tensó visiblemente, sus ojos alertas y sus orejas en constante movimiento. «Tranquilo, amigo», susurró Manuel, acariciando su cuello. «Estoy aquí contigo. Solo confía en mí, como yo confío en ti». Con un movimiento fluido, Manuel montó a Tormenta Blanca. Un murmullo de admiración recorrió las gradas cuando el caballo, tras un momento de vacilación, comenzó a caminar con elegancia por el perímetro del corral. La demostración comenzó con movimientos básicos, cambios de dirección, transiciones del paso al trote, vueltas cerradas. Tormenta Blanca respondía a las indicaciones de Manuel con una sensibilidad asombrosa, como si pudiera leer sus pensamientos. La tensión inicial del caballo parecía haberse disipado, reemplazada por una concentración total en su jinete. «Impresionante», exclamó alguien entre el público cuando Manuel guió al caballo en una serie de ochos perfectos a trote extendido. Luego vino el galope. Tormenta Blanca se lanzó con una potencia y una elegancia que arrancaron exclamaciones de asombro.
Su pelaje blanco brillaba bajo el sol como plata pulida y su crin ondeaba al viento como una bandera. Para el final de la demostración, Manuel había dispuesto 3 pequeños obstáculos. Con precisión milimétrica, guió a Tormenta Blanca hacia el primero. El caballo se elevó en el aire con gracia sobrenatural, salvando el obstáculo sin aparente esfuerzo. Los siguientes saltos fueron igual de perfectos, y cuando completaron el último, una ovación ensordecedora estalló en las gradas. Manuel desmontó en el centro del corral, su corazón rebosante de orgullo por lo que Tormenta Blanca había logrado. El caballo, aunque visiblemente cansado, mantenía la cabeza alta, como consciente de su propia magnificencia. Eduardo Montero se levantó de su asiento, aplaudiendo con entusiasmo. Bajó del palco y se dirigió hacia el centro del corral, seguido por una comitiva de fotógrafos y admiradores. «Extraordinario, Rojas», exclamó, dándole una palmada en el hombro. «Has superado todas mis expectativas. Este caballo es aún más impresionante de lo que imaginaba». Manuel inclinó levemente la cabeza en agradecimiento, pero su mirada estaba fija en Tormenta Blanca, evaluando su estado de ánimo. El caballo mostraba signos de nerviosismo ante la presencia de tantas personas desconocidas. «Señor Montero», comenzó Manuel, «el caballo está cansado y nervioso. Quizás deberíamos dejarlo descansar antes de...» «Tonterías», interrumpió Eduardo con una sonrisa amplia. «Este es el momento culminante. Mis invitados esperan verme montar a mi propio caballo». Antes de que Manuel pudiera protestar, Eduardo se había quitado la chaqueta y tomaba las riendas de Tormenta Blanca. El caballo retrocedió instintivamente, sus ojos mostrando un destello de la desconfianza original. «Tenga cuidado», advirtió Manuel. «Es sensible a las señales. Un movimiento brusco podría...» «Sé montar, Rojas», cortó Eduardo con impaciencia. «He tenido caballos toda mi vida». Con un movimiento menos grácil de lo que pretendía, Eduardo se impulsó hacia la silla. Tormenta Blanca se tensó bajo el peso desconocido, pero se mantuvo quieto, aunque su respiración se había acelerado visiblemente. «Ven», exclamó Eduardo a los espectadores, «completamente domado». Dio un tirón innecesariamente fuerte a las riendas y clavó los talones en los flancos del caballo. Tormenta Blanca, confundido por estas señales bruscas tan diferentes a las de Manuel, dio un par de pasos indecisos. «¡Vamos!», gritó Eduardo impaciente, dando otro tirón a las riendas. Lo que sucedió a continuación ocurrió en cuestión de segundos. Tormenta Blanca, sintiendo el miedo y la agresividad en las acciones de Eduardo, se encabritó súbitamente. El hacendado, tomado por sorpresa, perdió el equilibrio y cayó aparatosamente al suelo. El caballo, ahora completamente alterado, comenzó a correr por el corral, amenazando con pisotear a Eduardo, que yacía aturdido. Sin dudar un instante, Manuel se lanzó hacia el centro del corral. Con una voz firme pero serena llamó a Tormenta Blanca. El caballo, reconociendo su voz entre el caos de gritos y exclamaciones, se detuvo y giró hacia él. «Ven aquí, amigo», dijo Manuel, extendiendo una mano. «Todo está bien». Para asombro de los espectadores, Tormenta Blanca se acercó a Manuel, calmándose visiblemente bajo su toque. El viejo domador acarició su cuello y le murmuró palabras tranquilizadoras, mientras los asistentes acudían a ayudar a Eduardo, que se levantaba con dificultad, más herido en su orgullo que en su cuerpo. «Ese animal es peligroso», exclamó uno de los amigos de Eduardo. «Debería ser sacrificado». «No», intervino Manuel con firmeza. «El caballo no tiene la culpa», respondió como cualquier animal ante señales confusas y agresivas. Eduardo, sacudiéndose el polvo del traje, miró a Manuel y luego a Tormenta Blanca con una mezcla de rabia y vergüenza. «Dijiste que estaba domado». «Está domado», respondió Manuel con calma, «para alguien que sabe cómo tratarlo».
Un caballo no es un juguete, señor Montero, es un ser vivo con su propio carácter y dignidad. Un silencio tenso se instaló en el corral. Los invitados observaban, expectantes, el enfrentamiento entre el millonario humillado y el viejo domador que sostenía la mirada sin vacilar. Finalmente, Eduardo soltó una risa seca. Parece que he perdido mi apuesta, Rojas. El caballo no está listo para cualquiera, solo para ti. Manuel asintió gravemente. Ningún caballo lo está. Cada relación es única. La tierra es tuya, como acordamos, continuó Eduardo, sorprendiendo a todos con su repentina aceptación de la derrota. Pero el caballo... Manuel esperó, conteniendo la respiración. Sabía lo que venía. Eduardo reclamaría su propiedad, su inversión de 5 millones de pesos, y legalmente estaría en su derecho. El caballo, prosiguió Eduardo tras una pausa, creo que también es tuyo. Has ganado ese derecho hoy. Además, añadió con una sonrisa resignada, dudo que alguno de mis otros jinetes pueda manejarlo sin terminar como yo. Un murmullo recorrió a los espectadores. Nadie esperaba este gesto de Eduardo Montero, conocido por su dureza en los negocios y su reticencia a perder. Manuel, incapaz de ocultar su emoción, extendió la mano hacia Eduardo. Gracias, señor Montero. No se arrepentirá. Mientras estrechaban las manos, sellando el acuerdo ante los testigos, Tormenta Blanca se acercó y apoyó suavemente su cabeza en el hombro de Manuel, como confirmando que su lugar estaba junto a este hombre que había ganado su confianza no con fuerza o miedo, sino con paciencia, respeto y amor. La imagen del veterano y el majestuoso caballo blanco, unidos en perfecta armonía, bajo el cielo azul y el sol brillante, quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los presentes, un testimonio viviente de que algunas batallas se ganan no con poder o dinero, sino con el corazón.